El derecho a la protesta y a la resistencia se encuentran consagrados en nuestra Constitución. La protesta juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos a través del ejercicio conjunto de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, mismos que hacen posible el libre juego democrático. La satanización y criminalización de la protesta social fueron uno de los legados de octubre del 2019. Durante las protestas de octubre de 2019 también se optó por endurecer la oposición oficial. Vía decreto se declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional. También se movilizó a la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Días después, en la misma tónica dura e inalterable, se dictó el toque de queda en las áreas aledañas y edificaciones e instalaciones estratégicas. El paro nacional finalizó 10 días después con el acuerdo entre el gobierno y la dirigencia indígena que demandó un diálogo público televisado derogando el impugnado decreto 883. Para ese entonces ya se podía establecer la grave presunción del cometimiento de un ataque generalizado contra la población civil con el conocimiento de dicho ataque, lesa humanidad. Que hubo en octubre 2019 actos violentos, los hubo. También hubo infiltrados. Los intereses creados se valen muchas veces de cualquier coyuntura para satisfacerse, pero en ningún caso se puede equiparar delitos comunes con violaciones flagrantes de derechos humanos, y tampoco restar el sentido democrático de la protesta. Hoy la historia se repite. La diferencia radica en que ustedes, señores y señoras asambleístas, aquí y ahora, tienen en sus manos la posibilidad de evitar que el paro nacional de junio del 2022 sea otro octubre de 2019. Es decir, que devenga en un derramamiento innecesario de sangre y demás vulneraciones de derechos por parte de agentes estatales que los que hasta ahora se han registrado. El estado de excepción, señores y señores asambleístas, exacerba la violencia estatal, pues tiene como único objetivo el impedir que la población se movilice, manifieste, proteste, resista. Recordar aquí que la Corte Constitucional ha enfatizado que el derecho a la resistencia no debe ser limitado, por lo que las medidas adoptadas por el Ejecutivo y la fuerza pública deben sujetarse de forma irrestricta a proteger la integridad de las personas y no a reprimir la protesta social. El estado de excepción es una medida extraordinaria que le faculta a la autoridad a excluirse del sistema legal vigente y que se justifica en situaciones extraordinarias, imposibles de resistir, donde la autoridad no tiene responsabilidad. Un terremoto, por ejemplo. Pero un gobierno que incumple su propio plan de gobierno, sus promesas de campaña, que implanta políticas de supervivencia donde los derechos de las personas poco o nada importan, donde no existen políticas de protección social y bienestar en el país, simplemente podemos decir que la grave conmoción interna que alega en el decreto ejecutivo, ahora 459, porque mientras estamos debatiendo ha derogado el decreto 455, simplemente les decía, causa o es causada esta conmoción por el propio gobierno. Y por lo tanto, lo racional no debería ser invocar una medida excepcional. El Estado no puede protegerse de sus propios ciudadanos cuando estos, además, están ejerciendo sus derechos constitucionales. Para lo único que ha servido este estado de excepción, señores y señoras asambleístas, hasta ahora ha sido para vulnerar derechos, como por ejemplo la fuerza pública arremetiendo en forma desproporcionada, irrazonable e ilegítima contra la población movilizada, sin cumplir los estándares recogidos en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allanar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Asimismo, fomentar actitudes y expresiones públicas explícitamente racistas al apoyar y visibilizar contramarchas en pleno estado de excepción, que solo han servido para resignificar la tipificación del enemigo interno y que dan viva cuenta que vidas y cuerpos de distintas marcas, de clases y racializadas siguen sin valer lo mismo en este país. Como vemos, la declaratoria del estado de excepción puede llegar a convertirse en un medio para que un mandatario cometa arbitrariedades y abusos. Esto no es una guerra, señores y señoras asambleístas. No permitan que lo traten como tal. Esto es un paro nacional, encabezado por el movimiento indígena,
Somos personas ejerciendo nuestro libre derecho a protestar y la resistencia, y por lo tanto debemos gozar de las garantías establecidas en nuestra Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos, donde el Estado, con sus deberes negativos y positivos, tiene la obligación irrestricta de cumplirlos antes, durante y después de la protesta. Señores asambleístas, y con esto termino, es momento de inclinar la balanza a favor de las mayorías sociales y sus justas demandas. La declaratoria del estado de excepción aleja las posibilidades de diálogo, generando más tensión social, por lo que se debe garantizar las condiciones mínimas para que el diálogo prospere. Y esto no va a suceder, estimados legisladores, si ustedes y la Corte Constitucional faculta al gobierno a seguir irrespetando los derechos humanos de la población civil manifestante y sus legítimos pedidos, que van desde el paradigma de los cuidados hasta el gran pacto ecosocial y económico, tomando en cuenta a los que nunca lo son. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la señora Sibel Martínez Reynoso,